Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nos da mucho gusto saludarles. Soy el pastor Raimundo Aguilar de la Eclesía Cristiana El Remanente. En esta iglesia tenemos como propósito adorar a Dios, amar al prójimo y alcanzar al mundo. Y nos da mucho gusto que te puedas conectar para seguir los mensajes que transmitimos. Pedimos tus oraciones. Dios te bendiga. Que tengas un muy buen día. Gracias, Señor. Amén, hermanos. Me gustaría que siguieran con sus Biblias abiertas en este pasaje de Lucas capítulo 4. Hemos meditado en esta tentación, la hemos meditado en Mateo también capítulo 4, pero siempre hay algo que podamos aprender de esto. Y yo me introduzco de la siguiente manera en este material. La lucha espiritual que enfrentamos puede ser cruel. Esto es lo que más creo que las iglesias o los cristianos enseñan. Lo que menos enseñan es que, pero muchas veces esta lucha es sutil. ¿Qué significa sutil? Es engañosa, es disfrazada, es algo que no detectamos a tiempo o no detectamos en su momento. No debemos de ignorar esta realidad. ¿Qué podemos esperar al luchar contra la maldad? Debido a la falta de conocimiento en esta área, y es por eso que estamos tomando esto y queremos llevarnos cosas para nuestras vidas, nos descuidamos, dando por resultado el caer en pecado y en enfriamiento espiritual. Yo quiero que vean la relación del título con los puntos que voy a estar viendo en este mensaje. Yo le titulé a este mensaje El Señor, hablando del Señor Jesús, la guerra espiritual, la lucha que estamos hablando, y las Escrituras. ¿Qué relación puede haber en estos tres aspectos que encontramos en Lucas 4 del 1 al 13? Y para variar, les dejo tres pensamientos. El primer pensamiento es el siguiente: lo profundo y complejo del mal. Yo quisiera que pensemos en lo profundo y complejo del mal. Yo para empezar lucho con dos cosas en estos dos primeros versículos de Lucas 4. Uno, muchas veces pensamos que una persona llena del Espíritu Santo no va a enfrentar luchas. A veces decimos, no, la lucha es cuando no andas tan bien, es cuando te estás descuidando, es cuando estás batallando. Aquí dice que Jesús, lleno del Espíritu Santo, dice, fue llevado por el Espíritu. Y es otra cosa que lucho con entender esto. El mismo Espíritu Santo llevó al Señor Jesús, que estaba lleno del Espíritu Santo, al desierto. Y dice que era tentado por el diablo. A veces pensamos que era tentado al finalizar los 40 días. La Nueva Traducción Viviente nos da a entender que durante los 40 días fue tentado. Es decir, desde el primer día fue tentado. ¿Qué tentaciones se enfrentó durante esos 40 días? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que hubo un momento en que él tuvo hambre. Algunos podrían decir, pues casi fue al final. No lo sabemos. Pudo haber sido a los 10 días de haber estado allí, pudo haber sido a los 20 días que estaba allí. No lo sabemos, pero en algún momento de esos 40 días tuvo hambre y en medio de esa lucha se presenta el diablo y le dice, si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan y pues adelante, ¿no?
Entonces, ¿por qué quiero mencionar lo complejo del mal? No hay nada de malo en un pan. De hecho, nosotros somos muy dados a traer pan cada domingo, y agradecemos al Señor por eso, el pan. Entonces uno dice, ¿y en qué está la tentación? O sea, ¿qué tentación hay con el pan? Vamos a ver que muchas veces las tentaciones son con cosas buenas. No tiene que ser algo terrible, no tiene que ser, te voy a hacer que cometas adulterio. Uno dice, caray, eso está fuerte. O voy a hacer que robes, o rompas alguno de los 10 mandamientos. No, muchas veces la tentación es sutil. Haz algo bueno. ¿Tienes hambre? Estás en el desierto, estás lejos de la panadería. Haz que una piedra se convierta en pan. ¿Por qué digo que el mal es profundo y complejo? Algunas de las ideas de este mensaje la tomé de mi mentor Tim Keller. Así que le doy su crédito a Tim Keller, que me alimenta con muchas ideas en su palabra, pero sobre todo gracias a Dios por su palabra. El presidente Franklin Delano Roosevelt fue el presidente número 32 de los Estados Unidos de Norteamérica, y yo no había captado que gobernó por muchos años. Yo no sé, en aquellos años, antes de la Segunda Guerra Mundial, los periodos de los presidentes eran largos. No sé si ya no eran, por ejemplo, como los 8 años de todo presidente actual, que puede gobernar 4 años y puede ser reelegido otros 4 años y no más ahí. Pero el presidente Roosevelt gobernó una buena cantidad de años, y él es famoso, entre otras cosas, porque le tocó la Segunda Guerra Mundial y le tocó involucrar al país en la Segunda Guerra Mundial. Pero déjenme decirles algo de lo que él pensaba antes de la Segunda Guerra Mundial, y de lo que mucha gente en los Estados Unidos pensaba en cuanto al mal antes de eso. ¿Qué pensaba? La gente pensaba del mal, y yo quiero que estés pensando, no pierdas detalle en este aspecto. La gente pensaba del mal bueno, si no tienes estudios, si no tienes preparación, estás propenso al mal. La gente que está propensa al mal, la gente que batalla con el mal, es gente a la que le han lastimado. Es gente que no tiene preparación, que no tiene una cultura buena. La gente que es mala muchas veces es gente que ha sufrido algún daño en su vida, y que eso la hace que se vuelva mala en ese aspecto. Él pensaba eso, y déjenme decirles que ese es un pensamiento equivocado. Hay gente que ha sufrido en esta vida y no necesariamente se vuelve mala. Así pensaba el presidente Roosevelt, y así pensaban muchos americanos y mucha gente, y tal vez todavía haya gente que piense, podemos hacer que la gente deje de ser mala si le ayudamos con sus estudios, con su preparación. Que la gente tenga estudios va a dejar de ser mala. Que la gente tenga oportunidad de conseguir un trabajo y tenga algunos bienes va a dejar de ser mala. Y no tengo ningún problema si cabeceas o parpadeas. No voy a tratar, no me voy a distraer, pero aunque estés así, yo te animo que te quedes aquí. Que te quedes aquí, no te vayas a otro lugar. Te prometo que no me voy a distraer con tus cabeceos y tus ojos cerrados. Pero déjenme decirles algo importante. El presidente Roosevelt vio el inicio
de la Segunda Guerra, pero no vio el final. Él murió en 1945. A él no le tocó ver el final de la Segunda Guerra, ni tampoco le tocó el ver las bombas atómicas en Hiroshima y en Nagasaki. A eso le tocó al presidente siguiente, al presidente Truman. Pero el presidente Roosevelt, antes de morir, él estuvo en Harvard y estuvo en un colegio episcopal estudiando, y él tenía la costumbre de ir a la iglesia. Y esto es algo verídico, está registrado en la historia. Dice que él un domingo fue a una iglesia, estaba durante la Segunda Guerra Mundial, y se acercó a un ministro joven y le dijo: pastor, con esto de la Segunda Guerra he aprendido yo muchas cosas. Yo pensaba, fíjate bien esto, dice, yo pensaba que la persona era mala si sufría mal, si sufría un maltrato. Yo pensaba que si la persona no era preparada ni tenía una buena cultura, era propensa al mal. Yo pensaba que dándole estudios a la gente, dándoles una preparación y una buena cultura, la gente no iba a ser mala. Ya no pienso igual. Yo no pensaba que existiera el diablo, ni pensaba que había demonios y fuerzas espirituales golpeándonos fuertemente. Con la Segunda Guerra Mundial, con esta guerra que estamos viviendo, he aprendido que no importa si somos un país avanzado o sumamente culto. Alemania, país muy culto, con científicos a morir, gente que ganaba premios Nobel. Alemania con una cultura top en Europa, una potencia rica, bueno, hasta la fecha sigue siendo una potencia rica y sumamente culta, sumamente preparada, con gente súper estudiada. Y de repente él se enteró que esa gente súper preparada, esa gente que hablaba varios idiomas, esa gente que sabía tocar piano, instrumentos y diferentes profesiones, era gente cruel. Era gente cruel, era gente que mandó a matar 6 millones de judíos y de muchas otras razas. Gente que usó la tecnología para dañar a gente que parecía débil, que parecía no conveniente que vivieran. Empezaron a destruir y a aniquilar gente con defectos físicos, gente con alguna deformación, gente con algo. Decía, esta persona no vale y hay que eliminarla. Eso es maldad. Eso es maldad de una nación culta, de una nación súper preparada. Y él dijo, el mal existe. Y no depende si estés preparado o no estés preparado. No importa si tienes muchos estudios o tienes pocos estudios. No importa si eres de una raza superior o de una raza inferior. El mal existe. El día de ayer recordamos 5 años del tiroteo en Walmart. 5 años. Para Walmart. 5 años. Donde un joven, que yo recuerde, sin antecedentes penales, sin ningún crimen cometido, decide armarse y decir, voy a matar mexicanos. Viaja más de 7 horas para cumplir ese propósito. El mal existe.
El mal existe. ¿Cómo es posible que alguien de ultraderecha diga, estos son menores, estos no valen y hay que desaparecerlos? Hay maldad en este mundo. Hay maldad donde nos despreciamos unos a otros. Por eso yo digo que la maldad es sutil. No tiene que ser cruel como los crímenes que acabo de mencionar. Pero déjenme decirles qué dice la Biblia de algunos ejemplos de la maldad. Déjenme decirles lo siguiente. Por ejemplo, en Lucas capítulo 22, versículo 3. Lucas 22, versículo 3. Estoy en este primer pensamiento de lo complejo y lo profundo del mal. Lucas 22, 3 dice así la palabra del Señor. Entonces Satanás entró en Judas Iscariote, uno de los 12 discípulos, quien fue a ver a los principales sacerdotes y a los capitanes de la guardia del templo para hablar con ellos sobre la mejor manera de traicionar a Jesús. Vean lo que dice antes de eso. Se acercaba el festival de los panes sin levadura, también llamada la Pascua. Los principales sacerdotes y los maestros de la ley religiosa tramaban de qué manera matar a Jesús, pero tenían miedo de la reacción de la gente. ¿Qué me enseña este pasaje? Estaba empezando una semana y los maestros religiosos querían matar a Jesús. Había maldad y era gente religiosa. Decían, ¿cómo vamos a hacer esto? Tenían miedo. Y de repente el versículo 3 dice, y Satanás entró en Judas, uno de los discípulos. Y cuando tú lees esto, si tú te dejas guiar por la cultura de este mundo o por Hollywood, yo cuando vi El Exorcista, yo no pude dormir en varios días. Yo la vi sin ser cristiano. Y después leí el libro y después dije, ¿para qué estoy leyendo este libro? Pero cuando vi El Exorcista me impresionó que la persona de repente a la niña se le volteaba la cabeza. Completamente. Y luego sacaba cosas verdes de la boca, ¿no? Y cambiaba la voz y todo esto. ¿Tú te imaginas que eso le pasó a Judas? Pasó la semana, Judas se le mete Satanás y Judas está igual. Pero está tramando cómo traicionar a Jesús. Vean lo sutil. Dice, ¿qué hago? ¿Qué hago? Lo voy a vender. Entonces va con los líderes religiosos y le dice, páguenme y yo se los entrego. Yo les digo qué día, la hora, el lugar en que ustedes los pueden atrapar sin su gente, sin mucha gente, descuidado, sin ningún problema ustedes lo pueden hacer. Y dice la Biblia que les pareció bien y le pagaron a Judas. Nunca cambió de voz, nunca se escucharon otras voces raras, no se le volteó la cabeza, no pasaron cosas, simplemente él siguió siendo esta persona, pero se empezó a reflejar el mal en su codicia. Codicia. Y tú dices, bueno, yo no tengo problema con la codicia. Codicia es desear lo que tiene otro. Codiciar es querer algo que tú no tienes, pero tiene otros. Es el 10º mandamiento. Y ahí habla de la mujer del prójimo, ahí habla
de los animales del prójimo o de las propiedades del prójimo, habla de, en fin, lo que el prójimo tiene. Eso es codicia. Judas dijo, yo quiero este dinero y vendo a mi maestro, vendo a mi amigo. Eso es maldad. Eso es maldad. En todo momento. Es más, Jesús al final le siguió llamando amigo. Amigo, con un beso me entregas. Y se alejó. ¿En qué está lo sutil? Lo sutil está en la codicia. Satanás no viene y te dice, hey, haz algo escandaloso. Satanás viene y te mete codicia. Y la codicia es invisible. Porque no se ve. Pero tú dentro de tu corazón estás, ay, quiero esto, quiero aquello, y quiero esto otro, y quiero esto otro. El diablo así se manifiesta. Entonces, cuando tú empiezas a experimentar codicias, debes de decir, Señor, protégeme. Señor, guárdame. Señor, libérame de esto. Dame victoria sobre la codicia. Te voy a poner otro ejemplo. Efesios 4:27. Efesios 4:27. Espero que estos ejemplos nos den otra perspectiva de la maldad, de lo que es la maldad y cómo nos ataca la maldad. Efesios 4:27. Así que dejen de decir mentiras. Digamos, no, perdón, estoy 25 y luego dice, además no pequen al dejar que el enojo los controle, versículo 26. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados, porque el enojo da lugar al diablo. El enojo da lugar al diablo. Creo que la Reina Valera 60 dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Cuando el diablo se apodera de mí, cuando caigo bajo su control, cuando me enojo. Y cuando dice, guardo mi enojo, no dejes que el sol se ponga sobre tu enojo. ¿Qué significa eso? Que te enojas y pasa un día y sigues enojado. Pasan 2 días y sigues enojado, sigues molesto. Pasan 3 días. Hay personas que tienen meses enojadas. Eso es darle lugar al diablo. Así se manifiesta el mal. Dice, no, pero yo no cometí adulterio ni forniqué, pero estabas enojado. Es lo sutil de la maldad. Tú dices, no, el enojo, pues todo el mundo se enoja. Darle lugar al diablo. Y tú y yo somos de Dios. Entonces yo debo de detectar, me estoy enojando, Dios, perdóname. Dios, libérame, Dios, no quiero que esto se ponga peor. Ni quiero decir cosas, ni que de mi boca salgan cosas que después me arrepienta y tenga que pedir perdón. Y hermanos, cuando decimos cosas, a veces matamos a las personas que están a nuestro alrededor. Yo he conocido personas muy respetables que le han dicho a su pareja, ojalá te mueras. Digo, ¿ella le dijo eso a él? Sí. ¿Y qué le dijo él a ella? Ojalá te mueras tú primero. Wow, no, pero no son cristianos, ¿verdad? Se dicen seguidores de Cristo. Entonces uno dice, ¿qué está pasando aquí? Le están dando lugar al diablo. El enojo, la envidia, la codicia, cosas que no se palpan, cosas que tú no puedes contar. Es maldad. Y por ahí el diablo nos toma, nos atrapa en ese aspecto.
debemos de tener cuidado. Así que yo te pido, por favor, querido hermano, querido amigo, estemos despiertos, estemos alertas. No digamos, no, pero yo no he cometido algo terrible, yo no me he metido acá ni... Pero has mentido, pero te has enojado, pero has envidiado, pero has codiciado. Eso es darle lugar al diablo. Es la manera en que el diablo ataca de manera sutil. No se presenta con cuernos, ni monstruosamente, ni te espanta en la noche. Se maneja sutil. Y cuando te das cuenta ya estás bien metido en la mentira, en el enojo, en la codicia, y dices, bueno, cuando ya me siento mejor, oro. Cuando ya se me pase este coraje, me voy a arrodillar y voy a tener mi devocional. Ya ganó el diablo. Ya ganó en tu vida. Ya ganó en mi vida. Detectemos eso, despertemos y digamos, el mal no es como me lo presenta el cine, el mal no es como me lo presenta Hollywood, el mal no es como me lo dice mi vecino, el mal no se ve, no se detecta rápidamente. Cuando te das cuenta, ya estás bien metido en esto, bien metido en una mentira, y después, bueno, pero no estuvo tan mal, era piadosa, pues quise ayudar a esta amiga, quise ayudar a este amigo, y no hay problema, creo que Dios comprende. Estás en terreno del enemigo. Por eso debemos de pedir perdón y ponernos a cuentas con Dios y decirle, Dios, ayúdame con mi carácter, me enojo muy fácilmente, deseo las cosas muy fácilmente, las cosas que no son mías. Ayúdame, Dios, porque eso es darle lugar al diablo. Ayúdame, Dios, ayúdame, por favor. En segundo lugar, es las estrategias del diablo. ¿Cómo ataca el enemigo? ¿Qué estrategias usó el diablo para tentar al Señor? Bueno, hay tres tentaciones. Yo quiero enfocarme, por ejemplo, en la primera y tal vez en la segunda, pero quiero enfocarme en la primera para que nos demos cuenta de cómo funcionan las tentaciones del enemigo. Entonces el diablo le dijo, si eres el Hijo de Dios, dile a esta piedra que se transforme en pan. Jesús le dijo, no. Las Escrituras dicen, la gente no vive solo de pan. Ahora, otra vez repito, ¿hay algo de malo en el pan? No. Confieso, me comí dos hoy. Sí. Y voy a tratar de pararle el día de hoy. Pero, ¿por qué si el Señor tenía poder, si el Señor es Dios y tenía hambre, que era algo que estaba enfrentando, que estaba sufriendo, qué de malo había en que convirtiera las piedras en pan? Era algo para seguir subsistiendo. No, era algo para alentar el ego, la soberbia, decir, yo puedo comprar 2 cajas y 10 cajas, si quiero, yo puedo. Me piden pan, me pueden pedir pan todos los domingos, yo puedo. Espero que alguien diga sí, pero no se trata de esto. Lo que sucede y lo que debemos de aprender de esto es que Jesús, y fíjate bien esto, Jesús nunca usó su poder para su beneficio. No hay ningún pasaje en la Biblia donde Jesús use su poder para su beneficio. Yo no me imagino a Jesús con sus discípulos, van caminando por los caminos y de repente se suelta una lluvia durísima, ¿no? ¡Ay, Señor, la lluvia durísima! Y Jesús dijo, ahorita voy a construir un techo, un roof.
voy a construir algo, ¡pum!, nada más con mi voz, y ya nos va a librar de la lluvia. Muchas veces llovió y enfrentaron la lluvia. Imagínense, hubo una tormenta y estaba el Señor ahí en la tormenta. Y los discípulos dicen, ¿qué no te preocupas que perecemos? Ahora, no lo usó para él, lo usó para enseñarles sobre la fe. Les dijo, ¿qué está pasando? Hay una tormenta, Señor, nos ahogamos. El Señor reprende los vientos, reprende las aguas, todo se calma y les dice, hombres de poca fe, ¿por qué dudaron? No calmó la tormenta para su beneficio, calmó la tormenta para servir a sus discípulos, para producir fe en sus discípulos. Jesús vio que la gente tenía hambre, dijo, denles de comer. Él tenía el poder para darles de comer, sin embargo quería producir fe. ¿Y qué decían los discípulos? Señor, no tenemos. ¿Qué tienen? Busquen. No, pues nada más hay 5 panes y 2 peces. Él usa su poder para alimentar a más de 5,000 personas, no para su beneficio, sino para producir fe en la gente. Fe en la gente. Ahí estaba la tentación. Y si eres hijo de Dios, usa tu poder. Y Jesús dice, ¿sabes qué? Aunque me traigan el pan más rico el domingo, no voy a comer porque tengo otra cosa mejor. El otro evangelio dice, la palabra de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Sale de la boca de Dios. No siempre nuestro sustento va a ser material. No siempre nuestro sustento va a ser pan material. Nosotros somos más que materia, nosotros somos más que un cuerpo, somos espíritu. Y necesitamos alimentar nuestra vida de diferentes cosas, no nada más de pan. Hay gente que nada más vive para comer. Y es triste, que no ve otras necesidades emocionales, espirituales en su vida que saciar, que llenar. Nada más está pensando en lo material. Y Jesús dice, eso no es lo único que te va a llenar. Tal vez te vas a llenar físicamente un rato, pero al rato vas a seguir con necesidad. Entonces nos damos cuenta que hay otra clase de hambre, hambre espiritual. Dios quiere despertar hambre espiritual en tu vida y en mi vida para que busquemos a Dios, para que nos llenemos de Dios, para que disfrutemos a Dios, así como disfrutamos un pan. Podamos decir, hoy disfruté de Dios. ¿Podemos llegar a ese punto, hermanos? A veces nos suena ridículo esto, nos suena loco esto. Pero Jesús tenía verdadera hambre en el pozo de Jacob con la mujer samaritana. Jesús tenía verdadera sed física en ese momento. Le pide agua a la mujer porque tenía sed. Pero después cuando los discípulos regresan y le dicen, Señor, aquí te trajimos comida, come. Él dice, yo tengo una comida que ustedes no conocen. Y es hacer la voluntad de mi Padre que me envió. Lo que me llena, lo que me satisface, lo que me colma, lo que me rebasa, es poder hacer la voluntad de Dios. Hermano, amigo, que así como tú dices, ay, fui a tal restaurante y comí esto y estuvo muy rico esto, que tú puedas decir, hoy tuve un encuentro con Dios y me llené de Dios y fui colmado de Dios. Esto es vida, esto no es religiosidad. Esto es vida cristiana. Es llenarnos de Dios y decir, mi vida es más que material. Mi vida también es una vida espiritual
que necesita ser llenada. El diablo es muy sutil y nos va a tocar con cosas buenas. Tal vez tú digas, ¿qué de malo tiene enfocarme en mi esposa y en mis hijos? ¿Es algo bueno? Sí, es algo bueno. Pero muchas veces nos desenfocamos de Dios por enfocarnos en nuestra familia. Ahí está lo sutil de la estrategia, porque uno puede decir, oye Señor, pero no es malo. No es malo, tú dices que ellos son mi prójimo y que debo de amar a mi prójimo, sí, pero sin desenfocarte de Dios, ¿sí? Sin desenfocarte de Dios. A veces, de repente decimos, el Señor Jesús es un exagerado, porque dice, quien no aborrece a padre, a madre, a esposa, a esposo, a hijos, aún su propia vida, no es digno de mí, de ser mi discípulo. Y tal vez tú dices, ay Señor, estás exagerando. No, lo que el Señor está diciendo es, ponme en primer lugar. Después todo va a caer en su lugar adecuadamente. Si tú empiezas a poner otras cosas en primer lugar y me sacas a mí, ya caíste en tentación del diablo. Recuerda, las tentaciones no tienen necesariamente que ser aterradoras, ni malignas, ni horribles. Puede ser con las cosas más buenas de la vida. Las cosas más apreciadas de la vida, por ahí llegan. Y uno tiene que estar despierto ante esto. De ahí que yo diga, necesitamos reenfocarnos y descubrir esto para lo que viene en este tiempo. A mí me da gusto que ahorita en las Olimpiadas hay atletas cristianos, y no nada más de Estados Unidos, hay atletas de Brasil, el surfista que libra unas olas y ya cuando va a caer hace esta señal de diciendo toda la gloria sea para Dios, y la foto que tomaron fue una foto viral, se hizo viral, de este surfista brasileño, o esta muchachita brasileña que al momento de premiarla ella citó Juan 14:6, hablando de Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y la gente se molesta por esas cosas. Los corredores, los atletas que ahorita están en atletismo, ahorita en las competencias, salieron algunos días de la Villa Olímpica para dar testimonio a la gente que estaba allí. Y hay gente cristiana que gana sus medallas y dice, esto es para la gloria de Dios, no es para mi gloria. Obviamente hay atletas que viven para su gloria y que los llena el aplauso y la gloria y los patrocinios que pueden recibir. Vuelvo a repetir, no es malo. Se han matado toda su vida, se han disciplinado, han hecho ejercicio, se han esmerado por llegar a eso. Pero qué hermoso es llegar a eso y decir, todo esto es para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. Así debe ser y no caer en lazo del diablo. Tercer pensamiento y último. Jesús derrota al diablo con la Biblia. Vemos en cada una de las tres tentaciones, Jesús dice, escrito está, dice la Reina Valera 60. Pero aquí en Lucas 4 dice así. No, las Escrituras dicen. Y luego en el versículo 7 dice, las Escrituras dicen. Y ya al finalizar en el versículo 12 dice,
las Escrituras también dicen. Y si tú te vas a maravillar cuando ves que el único libro que cita el Señor es Deuteronomio. Deuteronomio 8 y Deuteronomio 6. Y aquí yo quiero comentar lo siguiente. No nada más es citar la Biblia por citarla. Es citarla con razón. Porque, por ejemplo, en la segunda tentación, te daré todos los reinos del mundo si tú, postrado, me adoras. Me adoras. El diablo está pidiendo adoración a él, dándole a Jesús lo que a Jesús le corresponde, todos los reinos del mundo. Él es rey y él es el dueño de todo. Y Jesús cita Deuteronomio y dice, no, lo que tú me estás diciendo es mentira. La Escritura dice, adora al Señor tu Dios y sírvele únicamente a Él. Vean, no nada más es citar Biblia por citar Biblia. Es citar Biblia con conocimiento de decir, lo que me estás diciendo y lo que me estás tentando no es cierto. Es mentira. Al único que hay que adorar es a Dios. La Biblia no es algo mágico. No es algo mágico. Una persona que iba a la iglesia un día me comentó, pastor, yo tengo muchos ataques. Así que lo que yo hice fue agarrar mi Biblia y ponerla debajo de mi almohada. Así que yo me duermo todas las noches con la Biblia abajo de la almohada. Digo, no sé, puede que ayude en cuanto a su descanso, a su posición, pero no le va a ayudar en cuanto a los ataques, en cuanto a las situaciones que tiene. ¿Por qué? Porque Jesucristo no dijo, así como si fuera un vampiro de las películas, aléjate de mí, aquí tengo la Biblia. Eso es lo que nos enseña Hollywood, supersticiones. Y el diablo se va y se tapa los ojos y sale corriendo. El diablo puede ver esto y puede hasta citarlo. Puede decírtelo hasta mejor de memoria que tú y que yo. Jesús no agarró la Biblia para protegerse y defenderse. Jesús leía la Biblia, la aprendía y la sabía aplicar en el momento adecuado. No agarraba bibliazos como algunos cristianos contra otros, ¿no? Aplicaba la Biblia en el momento adecuado, en el momento. ¿Qué significa esto? Que Jesús no solamente de niño oyó la Biblia o leyó la Biblia. No solamente la leyó, no solamente la escuchó, sino que la memorizó. La memorizó. Y en el desierto no la estaba cargando. En el desierto no la llevaba. En el desierto y en las crisis, él la tenía en su corazón y la citaba. La citaba. Tal vez tú digas, pastor, pero en una crisis uno no piensa en la Biblia. Digo, a lo mejor no vas a pensar en la Biblia, pero en su mayor crisis, estando en la cruz, Jesús citó la Biblia. Jesús dijo, perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen, citando el Salmo 22. Pero también allí el Salmo 22 dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Corrijo, es esa parte. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Está en el Salmo 72. Pero en el Salmo 31 está esa parte donde dice, Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu. Es decir, sus últimos segundos de vida, él tenía la Biblia presente. Él tenía la Biblia presente. Y no nada más en los momentos críticos.
en diferentes momentos. En diferentes momentos él citaba lo que de niño, lo que de joven había leído y había aprendido. ¿Saben lo que me da tristeza ahora, hermanos? Si te sientes mal, pues ni modos. Pero a veces decimos, a ver, ¿recuerdas algún texto de memoria? Nos quedamos así. Juan 3:16, es casi lo que todo mundo saca. Salmo 23:1. Qué bueno que lo hemos aprendido de memoria. Pero la Biblia es más que Salmo 23:1. La Biblia es más que Juan 3:16. Sería interesante que en la tarde, que estés en tu casa tranquilo, en oración le digas a Dios, a ver, Señor, voy a tratar de escribir los versículos que me he aprendido. Te vas a sorprender. Hay personas que dicen, sí, yo me sé este pasaje que está en... Digo, si se sabe ese pasaje, ¿sabe dónde está? Está en una parte. ¿Dónde está? Antiguo Testamento. No, Nuevo Testamento. Digo, hermanos, hay que aprenderla, hay que memorizarla. Aquí no se vale que tú digas, es que yo tengo este defecto, es que no se me pega nada. Es que... No, es que con oración, léela, memorícela. Hay ancianos de 80 y tantos años que han aprendido la Biblia, que han aprendido un evangelio y que lo han compartido. Porque si todavía tenemos algo de fuerzas, todavía tenemos algo de energía, todavía tenemos algo de lucidez, podemos aprenderlo. No usemos la Biblia de manera supersticiosa, usémosla con entendimiento y aplicándola. Quiero concluir diciendo esto: despertemos, queridos amigos, despertemos. El enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. El Señor nos pide que resistamos firmes en la fe y escudándonos en la palabra de Dios. ¿Qué tanto nos estamos alimentando de la palabra? ¿Qué tanto la estamos aplicando a nuestras vidas? Si el Señor lo hizo y era el Señor, y tal vez tú digas, pues Él es el autor de la Biblia, Él es el Señor, el que la hizo y todo esto, pero Él era humano. Y como humano, Él tuvo también que leer, tuvo que aprender, tuvo que memorizar y tuvo que aplicar. O sea, el que pisó en la tierra, el que caminó entre nosotros, era tan humano como tú y como yo. Y lo hizo. Si Él lo hizo, ¿por qué no seguir su ejemplo? Déjenme confesarles, a mí me cuesta trabajo. Tal vez tú digas, es que cuesta trabajo. A mí me cuesta trabajo y yo lucho. Tal vez si me dieran otra literatura, la leo más rápido. Pero cuando lees la Biblia, es la lucha. Es la lucha por aprender, por crecer, por edificarte. Vamos a orarnos. Bendito Señor y Padre nuestro, recuérdanos que el mal no es por falta de preparación, por venir de una cultura inferior o por criarnos en un ambiente de pobreza. Señor, la maldad se da en todos lados, con gente muy preparada, muy estudiada y con gente sin preparación, con gente que ha vivido cosas muy buenas y con gente que ha vivido cosas muy malas. Ayúdanos a distinguir los ataques del maligno y a defendernos, a detectar que muchas veces las estrategias que usa es con cosas buenas, es con cosas que amamos, es con cosas que queremos, que apreciamos, y por allí viene el ataque. Ayúdanos a tener victoria en eso, Señor.
Y ayúdanos a responder con tu palabra, así como lo hizo el Señor, no de manera supersticiosa o mágica, sino creyéndola, viviéndola, aplicándola y contestando de manera adecuada. Ayúdanos, Señor, nos falta mucho, pero en tu nombre podemos hacer maravillas. En el nombre de Jesucristo, gracias por este día, Señor. Amén. Amén.